con un especialista en finanzas públicas y comercio exterior, con Alejandro San Giorgio, creo que lo dije bien. Sí. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Diego Tomás te saluda y todo el equipo de Prensa Multimedia. ¿Cómo estás para Tucumán? Hola, ¿cómo estás, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto por la convocatoria y bueno, buen día para todos ustedes y bueno, estaremos aquí para evaluar cualquier inquietud que tengan al respecto. Sí. Es así como dice el gobierno nacional, que está subiendo el empleo, pero que no se lo ve. Las fuentes de datos, las distintas estadísticas oficiales que tenemos al respecto nos permiten ver el fenómeno desde estas fuentes que nos permiten tener dos perspectivas al respecto. Por un lado tenemos la fuente de la EPH, que es una muestra que elabora el INDEC, que es para los 31 aglomerados urbanos, y después tenemos otra fuente que es la evolución y situación del trabajo registrado. Eso solo permite seguir la evolución del trabajo formal. Si nos atenemos, digo esto porque hay distintas fuentes de información para evaluar este fenómeno. Si nos atenemos por un lado, en primer lugar, a la fuente de la EPH INDEC, que mide solo la evolución de las variables del mercado laboral para una muestra, que son los 31 aglomerados urbanos del país, lo que podemos ver con la información que tenemos al primer trimestre del 2025 es que, comparando con respecto al cuarto trimestre del año 2024, o sea, al último trimestre del año anterior, tenemos una suba del desempleo de 1,5 puntos y una caída de la tasa de empleo de 1,3%. Ahora, si para tomar un criterio de consistencia metodológica, que es lo más apropiado comparar el primer trimestre del 2025 con el primer trimestre del 2024, seguimos viendo que la tasa de empleo por ahí no tuvo tantas modificaciones cuantitativamente, se mantuvo más o menos igual, repitieron entre el primer trimestre del 2025 y el primer trimestre del 2024, pero el desempleo creció en 0,2 puntos porcentuales. ¿Eso el número qué significa, Alejandro? El número, digo. En números, esto significa que ateniéndonos a los datos de la EPH, que es una muestra que se hace en el total de 31 aglomerados urbanos, que para hacerlo corto y no ser tan técnico, tiene que ver con aquellos 31 aglomerados urbanos que se seleccionan en el país para seguir esta variable. Sí. Es una muestra que representa alrededor del 70-75% de la población de todo el país, ¿no? Sí. ¿Esto qué significa? Que en el periodo en el cual te comentaba, hay un concepto que se denomina tasa de actividad, que da cuenta de alguien, para poder resumirlo, representa la oferta de trabajo, todas aquellas personas que están dispuestas a buscar trabajo. Con estos números que te estaba relatando, en números, siempre de la muestra, significa que en un año, comparando primer trimestre de 2025 a primer trimestre de 2024, 193.000 personas afluyeron al mercado de trabajo, que solo se crearon empleos por 145.000 personas,
y hubo 48.000 personas que quedaron desempleadas porque no pudieron ser absorbidas por la creación de empleo que hubo en el periodo. Sí. O sea, en estos dos, a ver, por ejemplo, nos ubicamos un poquito, en estos 2 años de gestión de Milei, ¿cuántas fuentes de trabajo se perdieron, más o menos? Muy bien, ahí ya nos estaríamos saliendo con una de las perspectivas que te estaba refiriendo de una de las fuentes de información para analizar el fenómeno y pasamos a la otra fuente de información que nos permite seguir la evolución del trabajo registrado, que es la que tiene fuente en el SIPA, el Sistema Integrado de Jubilaciones, que esa información la suministra la Secretaría del Trabajo en base a datos de ARCA, lo que era FIP, y esa fuente de información solo sigue el trabajo registrado. Esa fuente de información, que es muy valiosa, nos permite advertir que en los primeros 16 meses del gobierno del presidente Milei, en el caso del empleo asalariado registrado, después de 16 meses de gestión libertaria, se perdieron 204.200 puestos de trabajo formales entre sector privado y sector público, casi por partes iguales. Alrededor, para serte más preciso, se perdieron 101.300 empleos registrados asalariados privados y 102.800 empleos asalariados públicos, nacionales y provinciales. El fenómeno para destacar en este caso es que el agregado del conjunto de modalidades de trabajo registrado independiente, dentro de las cuales se encuentra trabajadores autónomos, monotributistas y monotributistas sociales, no ha podido compensar la pérdida que hubo de trabajadores asalariados registrados. Esto da cuenta de que no solo en los 16 meses del gobierno libertario del presidente Milei se ha destruido trabajo formal, sino que además se ha creado modalidades de trabajo más precarias y vulnerables y que no han logrado compensar la caída de trabajo-empleo formal. Solo en un 40% han logrado han podido revertir o han podido intentado explicar se han quedado cortas en un 60%, digamos, de deficiencia y no han podido por eso compensar esa pérdida de puestos formales. Claro. Con el agravante de que la creación de monotributistas que hubo en el periodo de 75.000 empleos más 3.600 autónomos, se trata en general de modalidades de trabajo más vulnerables y precarias que se caracterizan por ser empleos de una escasa calificación, alta rotación laboral y en general de ser trabajos de bajos ingresos. Esto significa también, de acuerdo al panorama hoy económico, financiero, improductivo, porque se está apostando menos a la producción local, industrial, esto habla de que podría ser más la caída o ser mucho más alta el grado de desempleo, ¿no?
o que se pierdan más empleos formales. Exacto. Hay un fenómeno, de los tantos fenómenos interesantes que se están viviendo hoy por hoy en la dinámica o en el desempeño del mercado de trabajo, lo que uno puede advertir es que ya ver tan solo la evolución, por ejemplo, de la tasa de desempleo, en el caso de las estadísticas de la EPH, del INDEC, por ahí no puede dar un cuadro general de todos los desarrollos que tienen lugar en el mercado de trabajo, porque a lo que se asiste en el último año es a esto que recién referíamos, y es que si vos ves la composición de la tasa de empleo, se puede advertir de que hubo un deterioro importante en la calidad de los empleos. ¿Me entendés? Esto espero que quede claro. No solo tenemos un fenómeno de aumento de desempleo, sino que tenemos una creación de unos desarrollos o una evolución del empleo formal, del empleo, que da cuenta de destrucción de empleo formal y de aumento de modalidades de la informalidad, digamos, ¿no? Sí, 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 Lo más importante sería la reducción de empleo asalariado registrado, por un lado, y además, por otro lado, el aumento importante en el cuentapropismo. claro. Esas dos modalidades de empleo, en este caso informal, dan cuenta, reitero, de un deterioro en la calidad del empleo. Así que hoy por hoy, ver por ahí, como hacíamos hasta hace un tiempo atrás, solo seguir, bueno, vamos a ver lo que da la evolución de la tasa de desocupación. Sí, podemos atender ese indicador, pero por ahí nos quedamos cortos para tener un cuadro general de la situación, porque lo que nos revela estos primeros 16 meses de gestión del presidente Milei es no solo que ha aumentado el desempleo, reitero, sino que además el empleo, el empleo que se ha creado es un empleo precario, de escasa calidad, de mucha informalidad laboral y mucho cuentapropismo. Claro, Para resumirlo, cuando uno habla de ¿y esto cayó más en qué? ¿En jóvenes y en mujeres? Ese es un dato también, me parece, Darío, para resaltar, significativo. En el caso del desempleo, ha sido un fenómeno que ha golpeado muy intensamente y duramente a las mujeres y a los jóvenes. La tasa de desempleo de las mujeres ha aumentado ahí un punto, ha rondado el 9%, cuando la tasa nacional fue 7,9%, y por otro lado tenemos un desempleo juvenil récord, como no se veía en los últimos 25, 30 años en la historia del mercado laboral de nuestro país, con tasas que en el caso de las mujeres jóvenes de 14 a 29 años tenemos una tasa del 19 y pico %, o sea, casi un quinto de las mujeres jóvenes estarían teniendo empleo, estarían teniendo dificultades para emplearse, ¿no? Sí, o para conseguir un empleo. Bien, perfecto. Alejandro, te quiero agradecer por este contacto, por estos minutos con Prensa TV. Seguramente vamos a poder, hay que esperar, digamos, ojalá que esto no sea tan tremendo, ¿no? Pero bueno, el panorama no es muy bueno, ¿no? Exacto, Diego. Yo por ahí, para nada más quería especificarte que en este sentido el gobierno libertario ha hecho una gran apuesta desde el año pasado con la sanción de distintas legislación y normativa
relacionado con decretos y normas que ha impulsado las reformas laborales de distinto tipo, y después de un año hemos visto que todas esas iniciativas que buscaban y que decían y que proclamaban abiertamente, bueno, todas estas reformas van a permitir generar empleos de calidad, en realidad han resultado en un aumento de modalidades ocupacionales, cabe reiterarlo nuevamente, que son precarias, vulnerables digamos, sí, siendo totalmente... todo lo contrario a lo que andan. Todo lo contrario a lo que un principio se pretendía, y es una deuda pendiente del gobierno libertario. Yo quería, para resumir, decir, porque hay varios por ahí indicadores para seguir este fenómeno de lo que está sucediendo con el mercado laboral de nuestro país. Tenemos un mercado laboral caracterizado por algunos, te voy a mencionar rápidamente y no te saco tiempo, por algunos rasgos básicos que son, tenemos un mercado laboral que se caracteriza por un salario real que, hasta las cifras que tenemos de INDEC de mayo de este año, tenemos un salario real que está cayendo a pesar de estar en un contexto de una inflación en descenso. Tenemos un mercado de trabajo que se caracteriza por, digamos, suba del desempleo, y tenemos un mercado de trabajo que se caracteriza por destrucción de empleos formales. Vuelvo a hacer hincapié: creación, pérdidas de modalidades de empleo asalariadas registradas y creación de cuentapropismo. Sí, es trabajo precario el que se está generando. Mucha precarización. Hay un indicador que suele calcular el mismo INDEC, que se llama presión en el mercado laboral, que suma a la cantidad de desocupados más la cantidad de gente que está empleada, pero que busca empleo. Se llama ocupados demandantes de empleo, y que da cuenta que en un año esta magnitud ha experimentado una subida, con lo cual la información que yo te brindaba al principio de la cantidad de gente que está tratando de ingresar al mercado de trabajo porque ve que ya tener un trabajo no garantiza tener un ingreso suficiente. Claro. Cada vez hay más gente que intenta ingresar al mercado de trabajo, pero no puede lograrlo, y eso genera y acumula tensiones, porque no puede ser empleada, no puede lograr conseguir un empleo, ya no solo que en este caso reviste una modalidad, otra vez vale decirlo, precaria y muy vulnerable. Está bien. Bien, está bien el recorte analítico que haces del tema. Alejandro, te quiero agradecer por esta comunicación, por este contacto. Seguramente ya vamos a poder convocarte nuevamente para ir siguiendo de cerca, ¿no?, estos números, que no son solamente números, son muchas familias. Es gente en carne viva que está padeciendo una realidad que es, o que cada vez crecientemente se hace muy difícil. Y perdóname, Diego, y gracias por la convocatoria. Te quería dejar algo que por ahí vos, desde algunos medios, se difunde o se refiere, y con respecto a que en el primer trimestre de este 2025, mucha gente se pregunta en principio y dice: los datos del INDEC han mostrado
cuenta de ciertas señales de recuperación de la actividad económica. Pero al mismo tiempo todo esto de lo que estuvimos hablando revelan que el mercado de trabajo da signos o muestra signos de un gran debilitamiento y fragilidad, y eso tiene que ver con las características de esta, en principio, recuperación, entre comillas, que promueve el gobierno o que proclama el gobierno libertario, en donde, si bien aparentemente, en realidad lo que habría que destacar es que esta recuperación de la actividad económica, y perdóname que te lo diga y es lo último que te voy a decir, que es un indicador relevante para resaltar, que es una recuperación muy heterogénea, que no termina de consolidarse, y es una recuperación que está motorizada por sectores económicos que no son intensivos en el factor trabajo. Es decir, se trata de una recuperación que está motivada en aquellos sectores que en el aparato productivo argentino no son intensivas en el factor trabajo. Hablamos de actividades ligadas a los recursos naturales como el agro, claro, a la energía, a la minería o a los hidrocarburos, que no son sectores intensivos, reitero, en el trabajo. Todo el esquema que tiene montado y que en las últimas semanas o en los últimos meses cuesta sostener por la gestión libertaria, me refiero a un modelo de ajuste permanente, a un modelo de desregulación, de apertura y de atraso cambiario. Lo que está haciendo es solo una creciente asfixia del sistema productivo local y afectando el mercado interno y por ende golpeando de manera intensa sobre todas estas actividades ligadas al mercado interno y sobre la cual repercuten de esta manera en todo este panorama que estuvimos charlando, sí, acerca de la evolución de los indicadores de las distintas variables del mercado de trabajo. Perfecto, bien entendido, Alejandro. Te mando un abrazo, gracias por todo, querido. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Darío, y a disposición tuya para cuando lo consideres apropiado, y estamos acá para aportar, para reflexionar una perspectiva diferente por ahí a veces a la que circula por algunos medios hegemónicos, sí, claro, o digamos que tienden a veces a establecerse como perspectivas únicas, y bueno, hay otras miradas posibles muchas veces. Muchas gracias, que tengas un muy buen